tal, gente? ¿Cómo estamos? Habla el profe Lucero. Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube donde vamos a ver todo lo referido a la electricidad, a entender por fin los conceptos de la electricidad. Comenzamos. Bien, bueno, gente, bienvenidos a todos, especialmente a mis muchachos, mis chicuelos de la Escuela Técnica Manzotti, de segundo año, a los cuales más que nada me voy a referir también especialmente en este video, y por supuesto a todas las personas que quieran conocer un poco más acerca de lo que es la electricidad y sus conceptos fundamentales. Bueno, para entender un poco lo que es la electricidad, vamos a remontarnos a este ejemplo. A mí me gusta por ahí explicar las cosas con ejemplos concretos que podamos llegar a entenderlo. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y vamos a tratar de quedarnos con esta imagen que a mí me ayudó personalmente mucho a comprender los conceptos duros un poco de la electricidad. Bien, acá tenemos de este lado a una persona sosteniendo un imán, ¿sí? Y en ese imán vamos a hacer de cuenta que tenemos tres pelotitas de acero fijas a ese imán. Esas pelotitas de acero obviamente se van a quedar pegadas al imán porque existe una fuerza de atracción del imán, ¿sí? Esta fuerza de atracción hace que estas pelotitas se mantengan pegadas a él, ¿sí? Y que cueste uno agarrarla con la mano y despegarlos. ¿Estamos? ¿Alguna vez alguien ha hecho la práctica, ¿no? de tener un imán y ponerlo en algo metálico y cuesta despegarlo porque hay una fuerza de atracción? Bien, ahora hagamos de cuenta que colocamos otro imán un tanto más grande, ¿sí? Y la lógica que nos dice, ¿qué va a pasar si viene este imán más grande y se acerca a este imán que tiene más chico, que tiene estas tres bolitas? Y este imán más grande tiene mucha más fuerza de atracción, y lo que va a pasar es que este imán más grande va a robarle, por su mayor fuerza de atracción, va a robar estas tres bolitas al imán más chico. Bien, ¿qué hubiese pasado si en vez de poner un imán mucho más grande como el que tenemos acá, hubiésemos puesto un imán igual a este? ¿Las bolitas hubiesen ido de este imán al otro? No. De última, la bolita hubiese quedado como perdida ahí en el medio diciendo, ¿qué hago? Me quedo acá, me voy para allá, porque las fuerzas de atracción son iguales. ¿Estamos? Entonces hubiese quedado en el medio esa bolita sin saber qué hacer. ¿Estamos? Si hubiese puesto un imán apenas un poquito más grande que este, la bolita ya hubiese empezado a sentir un poco más atracción por este lado, ¿sí? A medida que lo voy acercando, y ya cuando lo pongo muy junto, ahí sí se lo robo. ¿Estamos? Bien, ¿por qué hago esta imagen, esta analogía? Porque lo mismo pasa en términos de la electricidad. Decimos que la electricidad, vamos a hablar puntualmente de la definición de tensión, que esto es algo que necesito que lo aprendan. Y lo aprendan del verbo lo entiendo, ¿sí? No lo aprendo del verbo lo memorizo, sino lo entiendo. Si ustedes son capaces de entender este concepto desde ahora, yo les prometo que van a tener un tercero, cuarto, quinto, sexto año muy tranquilos, teniendo una base muy sólida y pudiendo comprender lo que pasa en la electricidad, ¿sí? Por eso les pido especial atención a ustedes, y sobre todo también a todas las personas que estén mirando esto, que quieren entender un poco bien qué es la electricidad, para poder después crear cosas y hacer cosas nuevas y proponer cambios nuevos, ¿sí? Está bueno entender las bases. Si uno aprende cómo hacer una determinada cosa, ¿sí? Si te dicen poné esto acá, esto allá y unilos, lo único que vas a hacer es una persona que une piezas. Si te enseñan cómo es ese oficio, vas a ser un verdadero experto en ese oficio y vas a crear no solo esa pieza, sino 20 piezas más. Por eso es importante conocer los conceptos de la electricidad, para que ustedes puedan hacer lo que les están pidiendo hacer y proponer en las empresas, ¿sí? Donde ustedes se desarrollen, ya sea como técnicos independientes, proponer cosas nuevas, ¿sí? Adaptar cosas usando su inteligencia y que tienen en estos conceptos que van a aprender en este canal. Bien, entonces vamos a hablar de la tensión. La tensión, según la definición del libro, dicen que es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un circuito.
yo recién les hacía la analogía de estos imanes, ¿sí? En estos imanes tenemos una fuerza de atracción de este imán y tenemos un imán más grande, ¿sí?, que tiene otra fuerza de atracción. Hay una diferencia de atracción entre este imán chico y este imán grande, ¿sí? Y esa diferencia de atracción hace que este imán grande se robe las 3 bolitas de acero de este imán más chico. Bien, esa diferencia de atracción es lo que nosotros llamamos, y lo vamos a ver después en los sucesivos años, la parte más técnica, ¿sí?, pero lo que llamamos potencial eléctrico, ¿sí? Cuando nos referimos, y hago un paréntesis entre esto rápido porque no les corresponde a ustedes en segundo año, sino que lo van a ver más adelante, pero para la otra gente, a otras personas que nos estén viendo en el canal, para que lo entiendan un poco, este potencial que dice la definición, que llama la definición diferencia de potencial, se refiere a un átomo que quedó cargado positiva o negativamente. ¿Por qué quedó cargado positivo o negativamente? Porque le robaron electrones o porque ganó electrones, ¿sí? Entonces, si tiene más cargas negativas porque ganó electrones, está cargado más negativamente, y este que le robaron electrones queda cargado positivamente, y todo en la naturaleza tiende a volver a la estabilidad. Entonces este átomo necesita volver a ser más estable, ¿sí? Necesita tener la misma cantidad de protones, cargas positivas, que electrones, cargas negativas. Entonces necesita de alguna manera robar la cantidad de electrones que le robaron a él, ¿sí? Entonces va a ser una fuerza de atracción para robar esos electrones. ¿Estamos? Eso es potencial eléctrico. Quedó cargado potencialmente positivo o negativo porque ganó electrones o porque perdió electrones. Volviendo a la analogía de los imanes, que es lo que ustedes tienen que entender para que les quede grabado entonces. ¿Qué es la tensión? Tensión, diferencia, aprendámoslo de esta manera, diferencia de atracción que existe entre dos puntos de un circuito, ¿sí? Y queda como muy teórico, profe, ¿y cómo es esto? Y en la vida cotidiana, ¿dónde tenemos tensión? Bien, hagamos de cuenta que tenemos un tomacorriente como el que está por acá abajo. Por acá al costado, por allá al costado, por algún costado lo voy a poner. Hagamos de cuenta que tenemos un tomacorriente, entonces. Ese tomacorriente tiene dos patitas que son útiles para funcionar, para su funcionamiento, y una tercera patita que es una patita de seguridad. Esta patita de seguridad la veremos en siguientes videos, cómo funciona, veremos toda la parte lógica de esto y lo entenderemos con manzanitas como lo estamos entendiendo ahora la tensión, ¿sí? Bien, tenemos 3 patitas, entonces la que es de protección, y tenemos 2 patitas más que son las que nos sirven para funcionar. Esas patitas contienen 2 cables, fase y neutro, ¿sí? Bien, entonces es como si en este tomacorriente, entre estas 2 patitas, la fase y el neutro, tenemos una diferencia de atracción, ¿sí?, de 220 veces mayor la fase que el neutro, ¿sí? Como si la fase tuviese 220 veces más fuerza de atracción que el neutro. Un imán gigantesco. Imagínense que viene este imán, si se arrima a este, viene este animal y le saca la cantidad de electrones que se le ocurran. Por eso es tan importante llegar a comprender esto de la tensión, ¿sí? Hay diferentes niveles y valores de tensión. Por lo tanto, una pila, por ejemplo, si bien estamos hablando del tomacorriente, que es corriente alterna, y la pila, que es corriente continua, pero para que entiendan un poco, la pila tiene 1,5 volt, ¿sí? Significa que una de los polos, el positivo, tiene 1,5 veces más fuerza de atracción que el negativo. Insisto, esto es simbólico, para que uno lo entienda, ¿sí? No es puntualmente que sea 1,5 veces mayor, pero es para que uno lo entienda, y con esta analogía la verdad que nos queda mucho más claro todo. Entonces tenemos a esta pila que el positivo tenemos 1,5 veces más grande que el negativo. Imagínense entonces que es un imán, ¿sí?, con sus 3 bolitas, y es un imán que es, si la relación fuese 1:1, este es 1,5, es un poquito más grande que este. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo lo pongo al lado de este, va a costar bastante esfuerzo en que yo le saque esas 3 bolitas. De hecho, va a tener que estar bastante cerca el imán para yo poder robarle esas 3 bolitas. Y se las voy a robar con mucho esfuerzo. Es por eso que esta diferencia de atracción que hay entre este polo negativo y el polo positivo en una pila es tan chico que nos ayuda a hacer andar cosas muy sencillas, cosas donde el robo de electrones tiene que ser muy chiquitito, ¿sí? Nos permite hacer funcionar cosas donde tienen que pasar muy poca corriente. Vamos. En cambio ahora vamos a ver, que va a estar por acá la imagen,
de una batería de auto. Una batería de auto tenemos 12 volt. Para seguir con la analogía de los imanes, vamos a hacer de cuenta que el positivo es 12 veces más grande que el negativo. ¿Qué va a pasar? Yo cuando ya me empiezo a acercar a este, va a haber un movimiento de las bolitas diciendo me quiero ir con este. Es 12 veces más grande que este. No va a ser tan difícil que le robe las 3 bolitas, ¿sí? Las 3 bolitas se van a ir sin tanta dificultad. Entonces esta diferencia de atracción 12 veces mayor que esta va a hacer que pueda robar mayor cantidad de electrones y por lo tanto pueda hacer funcionar cosas que necesiten del paso de bastante más electrones que los que usaba con la pila. Entonces esta tensión me permite robar más electrones y hacer funcionar cosas que requieran mucho más movimiento de electrones en su interior. Imagínense ahora si llegamos a conectar en este toma corriente donde la fase, ¿sí? Ya no hablamos de positivo y negativo porque estamos en corriente alterna, la fase tiene 220 veces más atracción que el neutro. Este animal se va a robar todo lo que esté entre medio de la fase y el neutro. Es por eso el peligro que existe entre conectar cosas en 220 volt o en 110 para otros países que trabajen con esta tensión. 110 es lo mismo, 110 veces la fase más grande que el neutro es algo como que bastante peligroso. Y de hecho se va a robar todos los electrones que haya entre medio de esta patita y la otra. Por eso es que es tan complicado de que si yo llego a tocar fase y neutro, va a robar, esta fase va a robar todos los electrones que existan entre medio de la fase y el neutro. Y esos electrones van a incluir los que están dentro de mi cuerpo. Por eso hay un gran riesgo de muerte. Igual eso también varía por dónde circula la corriente y todo ya lo vamos a ver en seguridad y higiene en algún otro video que voy a armar acerca de ese tema, ¿sí? Bien, entonces va quedando claro un poco este concepto de tensión. Tensión, diferencia de atracción que hay entre dos puntos, diferencia de potencial. Ustedes díganselo así a los profes, pero para que ustedes lo entiendan en su cabeza, ¿sí? El manual dice diferencia de potencial que existen entre dos puntos de un circuito. Ustedes entiéndanlo como esta diferencia de atracción que va a existir entre dos puntos de un circuito. ¿Y dónde están esos dos puntos? En el toma corriente de su casa. Cuando ustedes enchufan, hay una diferencia de atracción, ¿sí? 220 veces mayor la fase que el neutro. Y porque existe esa diferencia de atracción es que se roban las bolitas de acero. Si no hubiese diferencia, lo explicamos cuando los dos imanes eran iguales, si no hubiese diferencia, ¿sí? No hay diferencia de potencial, no hay robo de electrones. Entonces esto es fundamental. Si no hay tensión, no hay electricidad. Si no hay tensión, no existe electricidad. ¿Estamos? Espero que esto haya quedado sumamente claro, ¿sí? La tensión se mide en volt. Eso es un detalle también. Ya vamos a trabajar acerca de algunas mediciones con el multímetro, con el tester, como decían llamarlo. Vamos a hacer algunas mediciones también para trabajar con eso. Ustedes chicos, en esta parte van a ver tensión, intensidad y resistencia, estos tres conceptos fundamentales. Pero bueno, en este video nos quedamos claro con esto. ¿Qué es la tensión? Cuando volvamos a ver esto, volvamos a pensar en la tensión, que nos quede claro esto. Tensión, diferencia de atracción que existe entre dos puntos de un circuito. ¿Estamos? Si no hay tensión, no hay corriente. Para que existan movimientos de electrones, necesito sí o sí que haya tensión. ¿Estamos claros? Nos vemos en el próximo video para ver un poco otros conceptos más de la electricidad. Saludos, gente.